Mis amigos, ¿cómo están? Hoy hablaremos de una de las cosas más democráticas, a pesar de que en estos días la palabra democracia anda un poco vilipendiada, golpeada y hasta podría decírsele hasta subversiva. En el caso de esto que vamos a hablar hoy, es una de las cosas que, quiera que no, todos nosotros hemos tenido contacto con ellas. Estas cosas hacen parte de lo que es la serie de galguerías colombianas que no son ni nada más ni nada menos que los postres de panadería. Todas estas delicias que nosotros hemos venido probando a lo largo de muchos años. Hablar de pastelería, sí, porque no nos vamos a centrar tanto en las delicias de panadería, sí, sino nos vamos a centrar en la pastelería, que es algo que de una u otra forma nos ha influenciado a nosotros. Entonces, yo tengo que comenzar por, digámoslo así, por mi experiencia personal. La pastelería y yo somos muy buenos camaradas, ¿sí? Entonces, desde muy niño me he enseñado a comer postres y me encanta. La verdad es una de las cosas que más disfruto. Eh, cuando niño, generalmente, mi abuela materna, a veces tenía la costumbre de ir al centro a hacer algún trámite, alguna cosa y solía llevarme o llevar a alguno de mis hermanos. ¿Sí? Cuando terminábamos de hacer lo que fuera una compra o un trámite en algún lugar, una oficina o algo por el estilo, nos íbamos generalmente a una pastelería que era tradicional aquí en Colombia. Bueno, no sé en Colombia, pero por lo menos en Bogotá sí. Esta pastelería se llamaba Cirano. Ya desafortunadamente no existe. Y era una pastelería tan tradicional que en cada lugar comercial de Bogotá existía una de ellas. ¿Cuáles eran esas cosas que uno podía, digamos, cómo era el plan de Cirano? El plan de Cirano era llegar, generalmente un local pequeño, donde había mesas muy pequeñas y unas butacas también bastante pequeñas. Es decir, que un local donde cabían más o menos una cantidad respetable de personas a pesar de que el local no fuese grande. ¿El ritual en qué consistía? En que generalmente íbamos a comer un bizcocho, llamado así, un pastel, un postre, con kumis. En esa época el kumis lo vendían en botellitas de vidrio muy bonitas, ¿sí? Entonces eran pues bastante rico. Y en Cirano había dos cosas que a mí particularmente me encantaban. La primera eran los cartuchos rellenos de crema. Esos cartuchos eran como unos cachos, ¿sí? Hechos de hojaldre muy fresco, y adentro crema batida con una uva en toda la punta. Y la otra eran las mil hojas, pero no con arequipe, sino con una cobertura blanca, que yo no sé cómo se llame eso, no tengo ni idea. En lugar del arequipe era una cosa blanca muy rica, un dulce blanco, y eran deliciosas, llenas de crema y pues de ataque. ¿Sí? Era una cosa deliciosa. Otro lugar en Bogotá que todavía no sé si exista, pero era tradicional, era Monteblanco. Monteblanco era pues una pastelería mucho más, digámoslo así, como cachezuda que Cirano. Y pues tenían como especialidad un postre como un ponqué de coco con crema blanca de ataque. El kumis era rico, pero no era tan rico como el de Cirano. No sé qué tenía el de Cirano, pero era delicioso. Y otra pastelería que era también muy famosa, todavía existe, está ubicada a la diagonal de la iglesia de Lourdes en Chapinero, que tiene pues como una ascendencia así como española, ¿sí? San no sé qué, ¿sí? Como algo así que tiene que ver con España. Y resulta que tienen una variedad de postres muy chéveres, porque pues también tenía la costumbre de ir allá. De hecho era tan chévere porque resulta que por las tardes iba un señor o una señora y tocaban piano, ¿sí? Entonces pues era delicioso.
y pues pasaban con carritos mostrando todos los postres que estaban ofreciendo ese día. Entonces uno llegaba y escogía, no, yo quiero este, yo quiero este. Y obviamente se tomaba el consabido kumis. Esas son, digamos que como que las pastelerías, así que cuando niño yo pues solía ir y pues era una delicia. Había otras que pues obviamente eran mucho más cachezudas, hay varias, conozco unas dos, pero la verdad yo nunca fui, ¿sí? Yo solía, me sacaban de Cirano, entonces para Monteblanco y si no para la otra. Sí, era como más o menos, pero yo era como más de Cirano, sí, era como más chévere. Bueno, pasaron los años y pues yo ya terminé mi colegio y resulta que cuando estaba terminando el colegio, llegó una franquicia de Estados Unidos aquí a Colombia, que todavía funciona y es muy famosa, y es la de las donas. También tenía la costumbre de no tomar kumis porque ya para ese entonces había desarrollado mi resistencia a la lactosa. No me gustaba tomar kumis o tomar leche por fuera de mi casa. Entonces solía tomarme un jugo de naranja y comerme una dona rellena de chantilly, de crema chantilly. Esa era como una, casi que también un ritual. Cuando no hacía eso me comí una galleta de avena. Entonces, también delicioso. Durante mucho tiempo hice eso y pues esa es como la cuestión ahí. También en esa época, recuerdo que en el barrio pusieron una panadería que pues resulta que tenía fama por aquí cerca, en los barrios vecinos, porque resulta que hacía, generalmente trabajaba muy bien lo que era la mezcla como de mermeladas con coco rallado y prácticamente le aplicaban a todo. Ya vamos a hablar un poco más adelante de eso. Entonces digamos que como que está prácticamente también la pastelería, podría decirse que está como medio estratificada. ¿Sí? Si ya vamos a mirar, pues hemos comenzado desde arriba y hemos bajado un poco, porque ya esta franquicia norteamericana, pues ya es como más popular, digámoslo así, más conocida, a pesar de que ahora como que las donas como que no, poco mancan, ¿sí? No sé si eso sea así. Ahora sí, vamos a hablar de la pastelería de barrio, que esa es muy chévere y que depende de cada barrio. En ese sentido, cada barrio tiene su lugar y donde hay unas delicias impresionantes que he podido probar a lo largo de mucho tiempo y que solamente se consiguen allá. Para comenzar, retomaré el cuento de la panadería que les decía. Resulta que esta panadería tenía la particularidad de que hacía uno de los postres o uno de los dulces o pasteles más populares que existen en Colombia. Se llaman los roscones. ¿Sí? Ese pan circular, generalmente relleno de bocadillo o de arequipe. ¿Cómo era esto? Ellos lograban, no sé cómo, pero era una masa muy suave, mucho más suave de lo que podría ser un pan, porque el roscón es como un pan, ¿sí? Pero esta era una masa mucho más suave, era relleno de arequipe y por encima le ponían frutas cristalizadas y coco rallado. Eso era delicioso y eso, el roscón de allá era peleado. Después empezaron a sacar pan de esa misma técnica, con esa misma técnica y también eso era pues rapado. A lo largo de los años, pues he ido a varias panaderías de barrio, muy, muy de barrio, y he comenzado a comer diferentes tipos de roscones. Uno de los que más me llaman la atención fue precisamente en La Vega, Cundinamarca, en un municipio cercano aquí a Bogotá. Y resulta que allá venden unos roscones, pero una delicia. Y no se consiguen en ningún otro sitio. A pesar de que ya han venido como medio copiándolos. Pero la receta original es deliciosa. Es una cosa de locos. Y son unos roscones más delgados y mucho más ricos. Bueno, dentro de la pastelería también tenemos que hablar de lo que es el hojaldre. El hojaldre de panadería de barrio.
¿sí? Es importante que también entendamos eso. El hojaldre de pastelería de barrio también tiene su característica propia. En algunos lugares es más chiclosa, en otros lugares es más dura, en otros lugares es mucho más suave, inclusive más delgada y que puedes deshojarse fácil. Dentro de esa categoría podemos empezar a mirar, por ejemplo, el pastel de pollo, ¿sí? Que ese es uno de los postres, digámoslo así, de sal. Yo no lo disfruto mucho, pero es súper popular, ¿sí? Estas mezclas de hojaldre, estos pasteles de hojaldre, este es uno de los más populares. Otro que hubo y que pues ya en algunos lugares aún se consigue, pero no es como antes, era el pastel Gloria. Pastel Gloria era un pastel circular hecho de hojaldre y por dentro era relleno con arequipe, ¿sí? Pero en algunos lugares lo rellenan con bocadillo. No es lo mismo, es un concepto parecido, pero no llega a ser de la misma manera lo que podríamos llamar un pastel Gloria. Una de las cosas más populares que existen dentro del hojaldre es el famoso pasabocas, que es un cuadro de hojaldre que se infla y está relleno de bocadillo por dentro. Muy rico, siempre y cuando esté el hojaldre fresco, ¿sí? Porque, insisto, si el hojaldre es chicloso, no es lo mismo. Sí, es muy rico, sí, pero si no está fresco, difícil. Otra de las cosas que también me gustan mucho de hojaldre, generalmente son esas diferentes tipos de bizcochos que se hacen a veces como casi que por encargo, ¿sí? Que digamos están rellenos de alguna fruta, alguna cosa, pero generalmente son más raros, como unas canasticas, digámoslo así. El, también delicioso del hojaldre, los palitos de queso. Los palitos de queso son deliciosos y son un patrimonio total de muchas panaderías, ¿sí? Y insisto, cada panadería tiene su propia fórmula para hacer sus palitos de queso. De ahí en adelante ya podemos hablar de otro tipo de pasteles que no necesariamente tienen que ser de hojaldre. Yo recuerdo cuando era niño, era adicto a dos de esas. La primera eran las lenguas, ¿sí? Que eran unas cosas circulares y planchetas, así como no circulares, sino alargadas y planchetas, y tenían azúcar por encima. Y eran crujientes y parecían lenguas, ¿sí? Por eso se les llamaba así. Y lo otro eran otras que se llamaban cañas, ¿sí? Y eran nada más que digámoslo así, que panes largos y los cortaban delgaditicos y eran rellenos bien sea de bocadillo o de dulce de breva, que esa era otra cosa que se utilizaba mucho anteriormente en las panaderías, ahora no tanto. Entonces eran una delicia porque generalmente eran muy populares, sacaban cada rato del horno, entonces generalmente estaban muy frescas y entonces la masa era muy blanda y pues con el dulce de breva pues era muy rico. ¿Qué otra cosa puedo decir? Ya en cuanto a otro tipo de cosas, pues tenemos que hablar de las galletas. ¿Sí? Las galletas son también un patrimonio de lo que son las panaderías. No son esas galletas de paquetico que conocemos por ahí, no sé qué, no. Sino son unas galletas bien particulares. Las galletas que en algunos casos son llamadas hojonas, ¿sí? En donde tienen como unos circulitos adentro que parecen ojos y están rellenas, por ejemplo, tienen una capa de chocolate y están rellenas con mermelada de sabores eh, en, cada, eh, en cada huequito y azúcar pulverizada por encima y pues es un poco dulce, sí, bastante dulce diría yo, pero es muy rico, es delicioso. También las galletas de avena son muy populares, las galletitas sencillas, bueno, todo ese tipo de cosas. Algo de hojaldre que olvidaba mencionar y que mi papá eh, adoraba. A mi papá le encantaban los corazones de hojaldre, era una delicia. Y pues generalmente no estaban rellenos de nada, pero el hojaldre suave era lo que definitivamente hacía que este pastel fuera muy rico. Era como por fuera, estaba como impregnado, como de una cosa dulce, como de un almíbar,
muy rico, pero no tenía ningún relleno. Y posteriormente aparecieron lo que fueron las mariposas, que eran o son todavía, porque todavía son bastante populares, que tienen pues una forma como de mariposa y le ponen chocolate por fuera, ¿sí? Esos son como más o menos los más relevantes, así como podríamos decirlo. Ya de pastelería, así como medio, digámoslo así, como ya especializada, podemos hablar del brazo de reina, ¿sí? Que es bastante conocido. El postre, ya después aparecen los postres ya más sofisticados como el tiramisú, como los pies, como el esponjado, todo este tipo de cosas que pues ya son como de otra, de otra onda, pero para finalizar este corto homenaje a esas delicias de panadería, debo mencionar uno de los que más me gustaba. Bueno, de hecho, dos. No, siempre me acuerdo a última hora, viene y se me atropellan así las ideas. Entonces, dos. El primero, los liberales. Los liberales eran una especie como de prácticamente un brazo de reina, pero estaban recubiertos por como una cosa roja, como una azúcar roja por encima, y eran pues bastante dulces, pero pues también eran deliciosos. Pero uno de los más ricos eran los famosos negros, ¿sí? Que era una masa negra, como de ponqué negro, mucho mucho más compacta, mucho más dulce, y por encima le ponían una capa blanca de crema medio pastelera y como un regaliz por encima, bastante sabroso. Y pues los negros eran una delicia y prácticamente toda panadería tiene eso como dentro de su inventario, realizar los famosos negros. Todos ellos usted los puede bajar con té, café, hasta gaseosa. Y pues es algo delicioso. Mención especial, volcán de chocolate. Eh, en algunos lugares lo hacen delicioso, en otros lugares bastante redulce y no es lo mismo. Pero de todas maneras, ese volcán es fuera de serie. Mis amigos, muchísimas gracias. Hoy tratamos de salirnos un poquito de lo que hemos venido hablando últimamente, tratando de que las cosas sean un poquito más suaves, ¿sí? Más suaves que la misma masa de algunos bizcochos de los cuales hablamos. Bueno, mis amigos, muchísimas gracias por sus comentarios, por ver estos videos, que pues lo único que tratan de hacer es como medio entretener en medio de toda esta cosa que estamos viviendo. Y pues nada, cuídense muchísimo, por favor, tengan mucho cuidado al salir. Eh, Distanciamiento social, tapabocas, etcétera, etcétera. Eh, a la gente que sigue resistiendo en las calles, muchas gracias de corazón, muy amables. Y pues a los demás, que sigamos como vamos y Hakuna Matata. Buena tarde, que estén bien.